Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cuándo estén viendo el seminario. Soy el doctor Adán Francisco y lo que vamos a hacer a continuación es hablar un poco del seminario de anatomía humana normal concerniente a los temas de columna vertebral, organización general del sistema nervioso autónomo y plexos nerviosos. Este seminario particularmente va a estar dividido en tres mini seminarios que va a tratar los temas que estamos viendo ahí en la diapositiva, para de esta forma hacerlo más llevadero el tema del aprendizaje de anatomía enfrente de la computadora. Entonces vamos a empezar con lo que es columna vertebral. La columna vertebral está formada por 31 a 34 vértebras que se superponen entre sí. Estas vértebras son huesos cortos e irregulares y dependiendo dónde se encuentre la misma van a tener diferentes características. La columna presenta aproximadamente una longitud de 75 centímetros, que esto obviamente va a variar de persona a persona, y va a estar compuesta en una región cervical por 7 vértebras, una región torácica, y acá vamos a hacer una salvedad. La parte de la región torácica la llamamos de esta forma y no dorsal porque las vértebras son todas dorsales porque se encuentran en el plano posterior del cuerpo. Entonces tenemos 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras que van a estar fusionados estas vértebras entre sí, al igual que 3 o 4 coxígeas. Entonces tenemos un plano anterior de la columna, un plano lateral y un plano posterior. En el plano lateral vamos a tener curvaturas fisiológicas normales que vamos a encontrar, que van a ser una curvatura convexa hacia adelante, es decir, hacia anterior a nivel cervical y a nivel lumbar, denominada lordosis. Y tenemos dos curvaturas convexas hacia posterior, hacia atrás, llamada sifosis, y se va a encontrar a nivel torácico y y sacrococcígeo. Entonces, la columna está formada por vértebras. Estas vértebras, va a haber una vértebra tipo. ¿Y qué es una vértebra tipo? Es una vértebra en la cual todos los segmentos de la columna van a compartir estas características, ¿sí? Va a haber que a nivel cervical, tanto torácico como lumbar y sacrococcígeo, las vértebras tienen sus propias características, pero estas, una vértebra tipo, son aquellas que comparten todos los segmentos. Entonces comenzamos con lo que es un cuerpo vertebral, hacia anterior, esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Un cuerpo vertebral, que el cuerpo vertebral va a estar unido a lo que es el macizo apofisario a través de los pedículos. Luego de los pedículos vamos a tener que se continúa con lo que es la apófisis transversa hacia los laterales, ¿sí? La apófisis transversa va a continuarse con la apófisis espinosa a través de las láminas, y esto en azul que vemos son las apófisis articulares, ¿sí? Obviamente acá se encuentra el agujero vertebral. Todas estas características las van a presentar todos los segmentos de la columna. Después vamos a ver en cada segmento las características de cada vértebra en sí. Bien, entonces comencemos con lo que es la columna cervical y ustedes se preguntarán por qué estamos estudiando esto. Justamente porque, como se ve en la pantalla, todas aquellas características que están mencionadas se pueden visualizar en una radiografía de la columna cervical, ¿sí? Es por eso que nosotros estamos estudiando de esta forma. Y comenzamos con lo que es el segmento cervical. Vamos a tener aquellas vértebras que se encuentran coloreadas, son las que tienen unas características principales que las diferencian de las otras. En verde tenemos el atlas, que es la primera vértebra cervical. La segunda vértebra, que se encuentra en azul, se llama axis. Y también está coloreada en amarilla la última vértebra, que es la séptima vértebra cervical, que también se llama vértebra prominente, y luego vamos a ver por qué. Todas estas vértebras a nivel cervical comparten algo en común, que es el foramen transverso, por donde discurre la arteria y la vena vertebral, a excepción de la séptima vértebra cervical, que este foramen transverso puede estar incompleto, ¿sí? Y de esta forma se diferencia justamente la séptima de las restantes cervicales, además de otras cuestiones que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un segmento de la vértebra, perdón, un segmento de la columna que es cervical, vista del lateral, ¿sí? Y cómo las vértebras se articulan entre sí. Vemos la séptima vértebra cervical con lo que es el foramen vertebral, perdón, el foramen transverso incompleto.
Comenzamos con entonces la primer vértebra cervical, que es denominada Atlas por el dios griego que sostiene al mundo. El Atlas es la única vértebra que no va a presentar cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando le pregunten qué vértebra no presenta cuerpo vertebral, ustedes van a responder el Atlas. Y es algo que se pregunta bastante y es bastante simple de responder. Bien, entonces, al no tener cuerpo, tiene dos arcos el Atlas, un arco anterior y un arco posterior, ¿sí? Culminados en lo que es un tubérculo anterior hacia adelante y un tubérculo posterior hacia atrás, esto a modo de apófisis espinosa tímida. Y luego vamos a tener también dos masas laterales, ¿sí? La apófisis o el proceso transverso con el foramen transverso por donde va a discurrir la vena y la arteria vertebral. Y luego aquí tenemos lo que es el surco, ¿sí? Para la arteria vertebral, todo esto desde una superficie superior. Por aquí tenemos lo que son las apófisis auriculares, ¿sí? Que van a articular con los cóndilos occipitales, ¿sí? Y por aquí se ve hacia la cara posterior del arco anterior una faceta articular para la apófisis odontoides que es perteneciente al axis, ¿sí? Esto es una vista superior. Pasamos a la vista inferior, vamos a tener las mismas características, a excepción obviamente de lo que es la superficie articular inferior para la que son las masas laterales del axis. Vemos aquí y aquí, ¿sí? Después las otras características también se pueden ver por arriba. Perfecto. Pasamos a lo que es el axis, la segunda vértebra cervical. La segunda vértebra cervical tiene algo muy característico que es la apófisis odontoide, ¿sí? Que se va a articular con lo que es la cara posterior del arco anterior del Atlas, parece un trabalengua. Bien, entonces el axis tenemos dos masas laterales, ¿sí? Un cuerpo vertebral, la apófisis odontoides y lo que son las facetas articulares para lo que es la vértebra infrayacente, ¿sí? Las apófisis transversa o el proceso transverso con el foramen transverso, ¿sí? Por donde va a discurrir ¿qué? Exactamente, la arteria y la vena vertebral. Muy bien, eso ya lo habrán visto cuando vieron lo que es circulación arterial cerebral o también llamado polígono de Willis. Muy bien. A continuación seguimos con lo que es la columna cervical. Vamos a tener dos vértebras cervicales, la C4 y la C7. Y aquí lo que vamos a caracterizar es el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral de la columna cervical se diferencia de las demás restantes. ¿Por qué? Porque tiene un diámetro mayor transversal, ¿sí? Es cuadrangular y también está rematado en su porción superior por lo que es la apófisis unciforme o proceso unciforme, que no se va a encontrar en las vértebras restantes. Es decir, tanto a nivel torácico como a nivel lumbar y como a nivel sacrococcigio no se van a encontrar lo que es la apófisis unciforme, algo que caracteriza también a las vértebras cervicales, ¿sí? Continuamos con lo que es el foramen vertebral. El foramen vertebral, como lo podemos ver aquí, es triangular con base anterior y vértice posterior y es bastante amplio, ¿sí? A nivel del Atlas y a nivel del axis aún más. ¿Por qué? Porque es los primeros pasos por donde discurre la médula espinal. Continuamos con lo que es la apófisis espinosa o el proceso espinoso. La apófisis espinosa desde C2 a C6 va a ser bituberculada, ¿sí? Y en C7 va a ser más marcada la apófisis espinosa, va a ser unituberculada y se va a denominar vértebra prominente. Por eso es que se diferencia de las demás vértebras cervicales justamente por este aumento de la longitud de la apófisis espinosa que se puede hacer palpable al estudio semiológico. Es decir, a la palpación se va a ver que a nivel inferior de lo que es la región nucal se puede palpar justamente la apófisis espinosa de la C7 y por eso se llama vértebra prominente. Bien, ¿falta algo más? Sí, bueno, el foramen transverso va a ser característico de lo que son las vértebras cervicales. Si nosotros le damos una vértebra cuando están rindiendo y se encuentran
que en la apófisis transversa se encuentran con un foramen, obviamente va a ser lo que es una vértebra cervical, ¿sí? Donde van a discurrir la arteria y la vena vertebral, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Pasemos a lo que es una vista lateral de la vértebra cervical, ¿sí? Como dijimos, esto es cuerpo vertebral, ¿sí? La lámina, la apófisis espinosa, por acá están los pedículos, lo que es la apófisis transversa con el foramen transverso, ¿sí? Así se ve bien, sí. Se ve bien. Y la apófisis unciforme, ¿sí? Desde la vista de la cara superior, es la apófisis unciforme, que es lo que, justamente otra característica más que presentan las vértebras cervicales para diferenciarlas del resto. Bien, bueno, ahora un pequeño jueguito. Tenemos tres vértebras del segmento cervical y tenemos que saber de qué estamos hablando. Comencemos con la de la izquierda. Bien, entonces, ¿cuál es esta vértebra? Por comenzar tiene cuerpo, entonces descartamos que sea el atlas. No le vemos la apófisis odontoide, entonces descartamos que sea el axis. No le vemos una vértebra prominente, perdón, una apófisis espinosa prominente, entonces descartamos que sea la C7 y nos quedarían el resto, ¿sí? ¿Cuál es? La C3, ¿sí? Entonces vemos cómo es una vértebra cervical porque la apófisis transversa con el foramen transverso, el cuerpo vertebral con su mayor longitud transversal, ¿sí? En forma cuadrangular, las apófisis unciformes que se ven aquí, después una apófisis espinosa pequeña bituberculada, ¿sí? Y acá se ven bien los pedículos, ¿sí? La lámina y la apófisis espinosa. Los forámenes transversos de la apófisis transversa y la apófisis articular. Perfecto. Pasamos a la de la derecha. Bien, esta tiene cuerpo, se ve que tiene cuerpo, entonces no es el atlas y no es ninguna de las anteriores, justamente ¿por qué? Porque tiene esto que es la apófisis odontoide vista desde arriba, ¿sí? Con lo que las superficies articulares para el atlas. Después tenemos las láminas y una apófisis espinosa pequeña, ¿sí? Pero lo que diferencia al resto de las vértebras cervicales es esto que es la apófisis odontoide. Muy bien, entonces es el axis, perdón. Y la que está acá abajo, esta vértebra que obviamente no tiene cuerpo, entonces la única vértebra que no tiene cuerpo es exactamente el atlas. Vemos lo que es la primera vértebra cervical, ¿sí? Con lo que es un arco anterior, un arco posterior, ¿sí? Y las apófisis articulares para los cóndilos y los procesos transversos donde va a pasar el foramen transverso y justamente la arteria y la vena vertebral, ¿sí? La faceta articular posterior del arco anterior para lo que es la cara anterior de la apófisis odontoide, ¿sí? Y el atlas del foramen vertebral se va a dividir en una porción articular hacia anterior y una porción posterior nerviosa hacia atrás, ¿sí? Con un ligamento que es el llamado ligamento anular. Muy bien. Continuamos. Bien, aquí estamos viendo cómo se articula lo que es el atlas, ¿sí? Con lo que es la apófisis odontoide del axis. Y llegamos a la parte de los planos ligamentarios cervicales, ¿sí? Que vamos a tener el cóndilo del occipital, ¿sí? Y 6 planos ligamentarios que van a ser el ligamento vertebral anterior y el ligamento vertebral posterior, que lo vamos a ver a continuación, el ligamento occipito ateroideo en verde, que va desde el occipital hasta el atlas, ¿sí? Luego tenemos el ligamento occipito odontoideo, que va desde el occipital hacia la apófisis odontoide, como se ve aquí. El occipito transverso, que va desde el occipital hasta la región donde se inserta el ligamento transverso. Luego tenemos el ligamento occipito axoideo, que va desde el occipital hacia lo que es el axis justamente, y el ligamento vertebral posterior, que lo vemos a continuación. Continuamos con lo que es, bien, el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme va a estar dado por un ligamento transverso, que es el ligamento transverso del atlas, que sus fibras van a ir desde la cara interna
de lo que es la masa lateral izquierda del atlas hacia la cara interna de la masa lateral derecha del atlas, ¿sí? Formando lo que es la porción horizontal del ligamento cruciforme. Y luego tenemos una bandeleta superior y una bandeleta inferior. La bandeleta o el fascículo superior va a ir desde la región del clivus del occipital y se va a encontrar a este nivel, que es la región de la cara posterior de la apófisis odontoides, y luego tenemos una bandeleta inferior longitudinal que va desde la cara posterior del cuerpo del axis hacia lo que dijimos anteriormente, la cara posterior de la apófisis odontoides. De esta forma queda conformado lo que es el ligamento cruciforme con el ligamento transverso del atlas y dos bandeletas superior e inferior. Continuamos. Bien. Tenemos lo que es el ligamento alar. Bueno, primero vamos a ver lo que es el ligamento transverso del atlas que mencionamos anteriormente, que forma parte del ligamento cruciforme. Sí, el ligamento transverso del atlas, como dijimos anteriormente, va desde lo que es la cara interna de una masa lateral del atlas hacia la otra cara interna. Y va a dividir este ligamento, que también se puede llamar ligamento anular, en una porción articular, ¿sí?, del foramen vertebral articular, de una porción puramente nerviosa. Continuamos entonces con lo que es el ligamento alar, que lo podemos ver tanto en este esquema como en este. El ligamento alar se origina desde lo que es la cara medial y anterior de los cóndilos occipitales y se va a insertar a nivel de lo que es la porción superolateral de la apófisis odontoides. Continuamos con lo que es el ligamento longitudinal posterior, que es un ligamento que va desde el borde anterior del agujero magno, si bien digo, y la dura madre craneana hasta la base del sacro. ¿Y qué va a hacer? Va a tapizar la cara posterior de los cuerpos y discos intervertebrales. Si tenemos un ligamento longitudinal posterior, tenemos uno anterior, y este va a ir desde la porción basilar del occipital, ¿sí?, hasta el sacro. Y va a ser justamente lo opuesto al anterior, es decir, que va a tapizar los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales por delante. También el ligamento longitudinal anterior se lo puede llamar ligamento vertebral común anterior y el posterior ligamento vertebral común posterior. En esta imagen vemos cómo asciende lo que es la arteria vertebral, ¿sí?, a través de lo que es el segmento cervical de la columna para luego anastomosarse entre la arteria vertebral derecha e izquierda y formar ¿cuál? Excelentemente la basilar. Y ayuda justamente a que las vértebras se puedan flexionar y extender, ¿sí? Es una de sus funciones. Luego vamos a tener lo que es el ligamento nucal. El ligamento nucal se lo considera como un engrosamiento del ligamento supraespinoso. Tiene forma triangular, donde la base del triángulo está unida al cráneo desde la protuberancia occipital externa hasta el agujero magno, y su vértice está unido al extremo de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. De esta forma. Muy bien, prosigamos. Entonces, ¿para qué estamos estudiando todo esto? Exactamente para ver todo lo que estudiamos recién en una radiografía de columna cervical vista lateral izquierda, ¿sí?, donde vemos el arco anterior del atlas, que es la primera vértebra cervical, la apófisis odontoides, ¿sí?, del axis, el tubérculo posterior del atlas con el arco posterior, la apófisis articulares entre ambas vértebras, el espacio intervertebral, ¿sí?, donde va a ir entre cuerpo y cuerpo el disco intervertebral. Más abajo vamos a tener lo que es la unión del cuerpo vertebral con el macizo apófisario a través del pedículo, una apófisis transversa, las láminas, ¿sí?, la apófisis espinosa, bueno, y esto acá, la tráquea. La apófisis espinosa de lo que es la séptima vértebra cervical, que como le decíamos, vértebra prominente por la gran longitud justamente de la apófisis espinosa. Continuemos con lo que es la columna torácica. La columna torácica va a estar formada justamente por vértebras torácicas que van a tener, al igual que las restantes,
características que se van a diferenciar del resto. Comencemos con el cuerpo. El cuerpo va a tener una longitud tanto transversal como longitudinal casi igual, si tiene forma de lo que es semiluna, no es cuadrangular como las cervicales, ni tampoco va a ser en forma de poroto o en forma de riñón como las lumbares, ¿sí? Entonces este es el cuerpo vertebral. Pasamos a lo que es un foramen vertebral, donde podemos ver un foramen vertebral en forma ovoidea, diferente al triangular visto a nivel cervical. Pasamos a lo que es la faceta o fosita articular superior para la costilla, que lo va a diferenciar del resto de lo que son las vértebras a nivel cervical y a nivel lumbar sacrococcigio. No vamos a tener estas fositas articulares para la costilla, y esto es una de las principales características que presenta la vértebra torácica. Muy bien. Como vemos a continuación, una vista lateral de la sexta vértebra torácica, más específicamente, vemos cómo tenemos lo que son las fositas costales, justamente para las costillas cuando se vienen a articular. Seguimos a continuación, que tenemos una vértebra torácica y acá lo que es el foramen intervertebral, que es bastante preguntado a nivel de los exámenes finales porque es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque es por donde discurren las raíces nerviosas, ¿sí? Como se puede ver en esta diapositiva. Entonces, ¿qué es importante del foramen intervertebral o el agujero de conjunción? También lo pueden encontrar de esta forma. Es los límites, ¿sí? Los límites del foramen intervertebral vamos a tener un límite anterior, posterior y superior inferior. A nivel anterior, que este es el foramen intervertebral o el agujero de conjunción, a nivel anterior vamos a tener lo que es el disco intervertebral y el cuerpo vertebral, ¿sí? Hacia posterior tenemos la articulación entre las apófisis articulares superior e inferior, ¿sí? Bien, entonces límite anterior y posterior. Y como límite superior y límite inferior vamos a tener los pedículos, ¿sí? También lo podemos encontrar como escotadura superior de la vértebra suprayacente del pedículo, y como escotadura inferior de la vértebra infrayacente del pedículo, ¿sí? Muy bien, entonces, límite del foramen intervertebral, muy importantes. ¿Por qué? Por donde discurren las raíces nerviosas y donde están ciertas patologías que podemos llegar a ver a continuación. En esta diapositiva vemos cómo las vértebras torácicas se van a articular con lo que es, en este caso, la séptima costilla. Bien, proseguimos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es una radiografía de una columna torácica vista anterior, donde podemos ver cómo vienen las costillas a articularse con lo que son las vértebras de la columna justamente torácica, ¿sí? Pasamos a continuación. Bueno, columna lumbar. Tenemos la columna lumbar, como vimos anteriormente, de una vista lateral, y lo que visualizamos acá son líneas en la cual nosotros, ante, por ejemplo, un paciente con un traumatismo, vamos a ver que estas líneas se encuentran respetadas porque podemos tener un desplazamiento de cuerpos vertebrales y una lesión a nivel de una raíz nerviosa o justamente también medular. Es por eso que están dibujadas estas líneas. ¿Y qué podemos ver acá? Todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? El agujero intervertebral, el pedículo, la apófisis espinosa. Vemos que todo lo que estamos viendo y estudiando hasta acá va a servir para algo, ¿sí? Continuamos. Entonces, la vértebra lumbar. La vértebra lumbar, desde una vista superior, primero lo que vamos a hablar es del cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral de una lumbar es prominente, es voluminoso, tiene forma de poroto o habichuela o reniforme, es decir, que tiene forma de riñón también. Y como dijimos, es bastante grande y voluminoso en comparación a los anteriores, ¿sí? Si se fractura una vértebra lumbar, tenemos que un traumatismo fue bastante grande. Continuamos con lo que es el foramen vertebral. El foramen vertebral va a adoptar la forma triangular que teníamos a nivel cervical, pero va a ser mucho menor en cuanto a su longitud que a nivel cervical. ¿Por qué? Porque ya a este nivel lo que es la médula espinal en sí estaría finalizando y dando origen a lo que es la cola de caballo.
Luego tenemos el proceso mamilar. Bien, a ver, ahí está. El proceso mamilar de las apófisis articulares, ¿sí? Característico de las vértebras lumbares. El proceso accesorio, sí, o la apófisis accesoria también se lo puede encontrar, que se va a encontrar a nivel del nacimiento de la apófisis transversa y es característico de las vértebras lumbares, aunque esto no sea constante, quiere decir que no esté siempre presente, ¿sí? El proceso accesorio. Sí lo va a estar el proceso mamilar, que se lo va a encontrar siempre a nivel de la finalización de la apófisis articular. Y después tenemos la apófisis transversa de las vértebras lumbares, que si ustedes lo ven aquí, ¿a qué tiene forma? Sí, tiene forma de costilla, entonces también se la puede ver como apófisis costiforme por su morfología semi-idéntica a lo que es un hueso costal. Bien, continuamos, como hablábamos recién, entonces, el proceso mamilar de las apófisis articulares de la vértebra lumbar y tenemos la apófisis costiforme, ¿sí? Y aquí se ve que no se encuentra en lo que es el proceso de la apófisis accesoria porque como dijimos anteriormente son inconstantes y no siempre están presentes. El cuerpo vertebral voluminoso, los pedículos, las láminas y la apófisis espinosa. Una vista lateral de la vértebra lumbar, cuerpo, pedículo, apófisis espinosa, apófisis articular y apófisis transversal, que es la apófisis costiforme. Esta es una vista lateral, ¿sí? Una vista lateral con lo que es el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, ¿sí? El pedículo, la apófisis espinosa. Vean que las apófisis espinosas son horizontales hacia atrás, diferente a lo que era a nivel torácico, que por ahí son oblicuos hacia abajo. Otra forma de diferenciar entre vértebra lumbar y vértebra torácica. Los foramen intervertebrales o agujeros de conjunción, los límites que ya los dimos. ¿Sí? Repasen eso porque es bastante importante. Continuamos una vista posterior de la columna lumbar y cómo se articulan las diferentes vértebras entre sí. Llegamos a lo que es la parte del disco intervertebral. El disco intervertebral va a estar formado por lo que es un anillo fibroso a nivel periférico, ¿sí? Y un núcleo pulposo gelatinoso a nivel central que no está geográficamente a nivel central, sino que está un poco hacia lo que es posterior. Un corte histopatológico de lo que es de lo que es el disco intervertebral, el anillo fibroso, el núcleo pulposo, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es la médula espinal, que ya sería esto sin corte a nivel lumbar aproximadamente, con lo que es la cola de caballo. A continuación vamos a tener un video que espero que se vea porque es bastante interesante lo que se puede mostrar. ¿Sí? Hacemos un corte, más que nada un corte de lo que es la vértebra, perdón, el segmento lumbar de la columna, el disco intervertebral con el núcleo pulposo y el anillo fibroso alrededor en forma periférica. ¿Sí? Cuando se produce lo que es una fuerza mayor en la columna, el núcleo pulposo puede protruir hacia atrás junto con el anillo periférico y producir una protrusión discal. ¿Sí? Si el esfuerzo es muy grande y el anillo fibroso no lo puede tolerar, lo que hace es que el núcleo pulposo gelatinoso salga hacia lo que es la raíz, hacia lo que es el foramen vertebral y produce una hernia discal. ¿Sí? Esta hernia discal puede comprimir tanto a nivel de la raíz nerviosa, que va a dar origen a lo que es una lumbociatalgia, en este caso porque estamos a nivel lumbar. ¿Sí? Muy bien. Prosigamos. Bueno, este es un jueguito, este es un corte histopatológico. Y entonces, ¿qué tenemos a continuación? Esto es anterior, esto es posterior. Tenemos este tipo de trabeculado que va a ser ¿qué? ¿Característico de qué? Muy bien, del cuerpo vertebral. Si esto es un cuerpo vertebral y es un cuerpo vertebral, ya que esto y esto es idéntico, aquí vamos a tener un disco intervertebral. Entonces, tenemos el disco, si esto es disco, esto es anillo y esto es anillo periférico y vemos algo acá adentro que protruye hacia
posterior, vamos a tener que este es el núcleo pulposo gelatinoso, esta va a ser la médula, y lo que tenemos aquí justamente es una hernia de disco, ¿sí? El anillo fibroso soportó tanta fuerza que se rompe y esto protruye hacia posterior y da origen a lo que es una hernia de disco. Muy bien. Luego vamos a tener lo que son los ligamentos de la región lumbar, tanto el ligamento longitudinal anterior o vertebral común anterior, ya lo hemos visto anteriormente, al igual que el posterior, ¿sí? El posterior y el anterior. El ligamento flavum o el ligamento flava o el ligamento amarillo, uniendo las láminas entre sí. Ligamento interespinoso. El ligamento interespinoso lo que hace es unir el borde superior de la apófisis, perdón, el borde inferior de la apófisis espinosa suprayacente con el borde superior de la apófisis espinosa infrayacente entre sí. Ese es el ligamento interespinoso. Y el ligamento supraespinoso es aquel que une el vértice de las apófisis espinosas entre sí y que hacia arriba, acuérdense, a partir de la séptima vértebra cervical hasta lo que es la base del cráneo, formaba el ligamento triangular que se llama ligamento nuca. Muy bien, continuamos sí, con más esquemas, viendo el ligamento amarillo, cómo une las láminas entre sí, imposible de olvidarse, y el ligamento longitudinal posterior tapizando lo que es la cara posterior de los cuerpos y discos intervertebrales. Pasamos, bien, esto es una tomografía multislide de columna lumbar, una vista anterior, ¿sí? Hasta acá esto es T12, de acá para acá es columna lumbar, ¿sí? La unión de la columna lumbar con el sacro se llama promontorio, este es el sacro, y acá el córtex. Una tomografía con reconstrucción 3D, de vuelta, de vista lateral izquierda, hasta acá T12, de acá para acá columna lumbar y sacro, ¿sí? Promontorio. Muy bien. Esta diapositiva la puse para justamente que ustedes puedan repasar las diferencias de las vértebras entre sí, entre la vértebra cervical, torácica y lumbar, dorsal no, porque acuérdense que dorsales son todas. Las principales diferencias que van a encontrar van a ser a nivel del cuerpo vertebral, ¿sí? A nivel del foramen vertebral, de la apófisis transversa, en este caso con la vértebra cervical con el foramen transverso. Y luego también tenemos las características propias de cada una, como la apófisis unciforme a nivel de las vértebras cervicales, el cuerpo de la vértebra lumbar prominente en forma de riñón, ¿sí? Bien voluminoso, las apófisis transversas que son cosciformes, los procesos mamilares y los procesos accesorios, y la vértebra torácica con sus carillas articulares para lo que son las costillas, ¿sí? Así que úsenlo como en forma de repaso, así justamente no se olviden las características propias de cada vértebra. Continuamos con lo que es, bueno, esto también, espero que se vea también, porque ustedes van a decir, ¿para qué estamos estudiando todo esto? Entonces, lo que vemos a continuación va a ser un procedimiento para tomar líquido cefalorraquídeo que se usa continuamente en la práctica médica para diagnóstico de diferentes tipos de patología. Por ejemplo, en caso de una meningitis, si se hace lo que es una punción lumbar, para ver qué germen o qué microorganismo estaría causando este cuadro meningio. Lo que vemos aquí son los diferentes planos, la piel, la grasa subcutánea, el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el ligamento amarillo, luego vamos a tener el espacio epidural, la dura madre y el espacio subaracnoideo, ¿sí? Eso es la cola de caballo, la cauda equina y lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué se hace? Se pone en paciente en posición fetal y se ingresa con una aguja para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo para hacerle las diferentes pruebas, ¿sí? Muy bien.
Proseguimos, ya va terminando. Tenemos el sacro. Bien, el sacro está formado por 4 o 5 vértebras fusionadas entre sí. Va a ser en forma piramidal o de cono truncado, ¿sí? O forma triangular, con una base superior y un vértice inferior o distal. Vamos a tener la cara anterior en esta diapositiva del sacro con lo que son los anillos transversos, que en realidad son las fusiones de las vértebras sacras entre sí. También vamos a tener a nivel de la cara anterior o pélvica de lo que es el sacro y el coxis más abajo, pero particularmente el sacro en este caso, los forámenes anteriores. Luego también tenemos el promontorio, que ya dijimos anteriormente, es la unión de lo que es la quinta vértebra lumbar con la primera vértebra sacra, con el sacro en sí, y que va a ser diferente el ángulo de unión entre el sexo masculino y femenino. A continuación, una vista lateral de un corte del hueso sacro por la mitad, ¿sí? Con lo que vemos aquí, el canal sacro, la superficie pélvica, la superficie posterior, ¿sí? El hiato del sacro y el promontorio con la unión de la quinta vértebra lumbar. En esta diapositiva podemos ver la cara posterior del sacro, que es aquella que va a presentar más accidentes óseos. Vamos a tener la superficie auricular, ¿sí? ¿Por qué auricular? Porque adopta forma de oreja, es por eso que se denomina superficie auricular, ¿sí? Superficie auricular articular. Después tenemos lo que es la cresta lateral sacra, ¿sí? La cresta lateral sacra es la fusión de las apófisis transversas entre sí. La cresta media sacra, que es la fusión de la apófisis espinosa entre sí, y la cresta sacra intermedia, que va a ser lo que es la fusión de las apófisis articulares de las vértebras sacras entre sí. En esta diapositiva tenemos lo que es la última porción de del segmento lumbar, sacrococcigio de la columna, viendo los ligamentos, los nervios y demás, pero es más que nada en forma esquemático para ver ustedes cómo se relacionan todas estas estructuras entre sí. Continuamos con lo que es el coxis. Sí, del coxis no tenemos mucho para decir, son 3 o 4 vértebras cortas, irregulares, pequeñas, unidas entre sí, fusionadas, y va a culminar este coxis con lo que es el ápice del coxis. Al igual que el sacro, tiene forma de cono truncado con una base superior y un vértice inferior o distal. Esta es una comparación esquemática de los diferentes niveles de la columna a nivel semiológico, ¿sí? Vean aquí cómo se marca lo que es la séptima vértebra cervical, que es la vértebra prominente que hablábamos cuando comenzamos el seminario. Bien. De vuelta, una vista anterior, lateral y posterior con las curvaturas de la columna normal en el plano sagital, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes si hay una curvatura fisiológica, es decir, normal en el plano coronal de la columna. ¿Qué dicen? Bien, según la Target, hay una curvatura en el plano coronal imperceptible, ¿sí? Que es por la utilización de nuestro, de nuestro, de nuestro miembro superior dominante, ¿sí? Es decir, si vos sos derecho, vas a tener una convexidad imperceptible hacia la derecha. En el caso que seas zurdo, ¿sí? Va a tener una convexidad imperceptible hacia la izquierda, ¿sí? Es lo que dice la Target. Muy bien, dicho esto, pasamos a continuación, que vamos a tener, como dijimos anteriormente, curvaturas que no van a ser que no van a ser fisiológicas en el plano sagital, sino patológicas, como es, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Esto es a nivel torácico, y que tenemos acá un ángulo de 95 grados de lo que es la columna, ¿sí? Esta es la columna, son los cuerpos vertebrales, un ángulo de 95 grados a este nivel. ¿Cómo se llama esto? Muy bien para el que lo adivinó, o el que lo sabía, cifosis.
¿sí? Esta es una cifosis que en los adultos mayores se puede producir lo que es una cifosis senil. Y luego tenemos esto que obviamente no es fisiológico, es patológico, es una curvatura en el plano coronal, ¿sí? Con un ángulo mayor a lo que es fisiológico. ¿Y cómo se llama? Muy bien, escoliosis. ¿Sí? Esta es una escoliosis con una convexidad de la columna torácica hacia la derecha. Esta es una prueba de Adam y se ve la sobrelevación del hemitórax derecho en su porción dorsal, ¿sí? Por la convexidad justamente hacia la derecha. Bien, creo que terminamos.